Bien. Entonces, como les iba diciendo, tenemos para ver hoy, empezar el tema de números índices, es un tema que lleva unas 3 o 4 clases, y después seguimos con números índices y precios constantes, que en realidad retoma todo esto, o sea que es importante, sobre todo cuando veamos índices de varios productos, que les quede como bien claro y bien asentado eso, porque la otra parte, o sea, tiene todo que ver con la parte de números índices. O sea que todas las dudas que vayan surgiendo, pregunten, aunque sean 100.000 veces, porque es importantísimo que esta parte quede como bien clara para que después la otra sea fácil. ¿Ah? O por lo menos más accesible. Pero yo creo que es un tema que no es difícil, pero tiene algunas vueltitas ahí que hay que agarrarles la mano desde el principio, y tal, después como que aquello fluye, digamos. ¿Ah? Entonces, objetivos para el día de hoy, que son unos cuantos. Primero, reconocer los números índices y su significado, o sea, vamos a ver qué es un número índice, cómo se construye. En la medida que eso pase, van a poder identificar cuando algo que tienen enfrente es un número índice, y dale con el internet inestable. No sé si me están escuchando bien, pero voy a cambiar a datos por las dudas, porque me está avisando que es inestable, así que Por ahora escuchamos bien. lo dejo ahí prendido el coso de datos, y si se tranca me avisan y lo cambiamos a datos. Después, seleccionar un periodo base y evaluar su adecuación. Ahí lo que vamos a ver es que en realidad para construir los índices se requiere tener un periodo base, que es el periodo de referencia contra el que se compara todo el resto de los valores, y que no se puede elegir cualquier año como periodo base o cualquier mes como periodo base, sino que hay que tomar algunos recaudos, y por eso esto de evaluar su adecuación. Calcular índices de precios, volumen y valor. Vamos a empezar con un producto y después nos vamos a pasar a varios productos, que es un poquito más complicado, y ahí hay algunas cuestiones más de ecuaciones y cosas que tenemos que entender. Reconocer y calcular precios y volumen de Pasch y de las Peires, que son dos metodologías que son diferentes para calcular los índices de precios y volumen cuando son de varios productos, y ahí van a ver que tienen sus pequeñas diferencias. Obtener un índice de valor a partir de los índices de precios y volumen. Van a ver que hay una relación entre el volumen, el precio y el valor. El volumen es básicamente las cantidades, que en realidad cuando se trata de varios productos se le dice volumen, porque no estamos sumando papas con boniato, como decían en la escuela, sino que tenemos que pasar todo a pesos, y ahí entran cuestiones que tienen más que ver con con las cantidades, de repente cosas que tienen que ver con la calidad, y por eso se le dice volumen y no cantidades. Y por ahí van a ver que hay una relación entre el valor, los precios y el volumen. Identificar los índices de precios y de volumen disponibles en Uruguay, o sea, lo que se calcula acá en Uruguay y para qué precios son, o sea, porque cuando uno dice índices de precios, no son todos los precios, o sea, pueden ser los precios de las exportaciones, pueden ser los de las importaciones, pueden ser los precios de las cosas que consumen las personas, pueden ser los precios de las cosas que consumen un grupo de personas de determinada edad o de determinadas características. O sea, ahí uno elige qué precios o qué volumen va a estudiar, y en función de eso define el índice. Y en Uruguay hay algunos que ya están calculados y que se publican, y está bueno que sepan cuáles son y qué metodología utiliza cada uno. Y después calcular variaciones de esos números índices, que en realidad no es una cosa muy complicada, pero sirve, por ejemplo, si uno tiene toda una serie de índices de varios años, para ver cuánto cambió el valor de ese índice en un periodo determinado que uno elija, por ejemplo en el último trimestre, por ejemplo en lo que va del año, etc. Eso es todo lo que vamos a ir viendo entre hoy y la clase que viene posiblemente. O sea, esto es un tema que lo vamos a arrancar hoy, pero no lo vamos a terminar hoy, así que iremos hasta donde nos vaya dando el tiempo, y como les decía, creo que prefiero ir despacito para que queden
bien asentados estos conceptos que son como los que después nos van a ayudar a fluir mejor por el resto del manual, digamos. Bien, entonces. Primera pregunta, ¿qué son los números índices? Bueno, los números índices son indicadores, o sea, son numeritos, que están diseñados para describir cómo cambia una variable en el tiempo y su evolución. ¿Ah? Esto es importante que sepan que los índices no nos dan idea de el nivel de una variable, sino solamente de su evolución. Es decir, si yo tengo un índice de precios, el índice no me va a decir si los precios están altos o están bajos. Me va a decir si aumentaron o si disminuyeron. No sé si queda clara la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Puedes repetir? Sí puedo. En realidad, lo que les decía es, el índice me va a decir si una cosa aumentó o disminuyó en el periodo que estoy analizando, pero no me va a decir si eso ya estaba alto o estaba bajo. Por ejemplo, si una economía tiene, por decir algo, los alfajores salen 50 pesos y en otra valen 100, en la primera pasan a 55 pesos y en la otra pasan a 110, yo calculo índices para las dos economías y en las dos el índice me va a decir que los precios aumentaron un 10%, de 50 a 55 o de 100 a 110. Pero no me va a mostrar que una ya era más cara que la otra. ¿Quedó más claro ahora? Sí. Ese es un poco el concepto. El índice me va a mostrar evoluciones, me va a mostrar cómo aumentan o si disminuyen, pero no me va a mostrar nunca los niveles. O sea, si estaba alto o estaba bajo desde el principio. Segunda cosa con respecto a los índices. Expresan una relación entre los resultados, dice por ahí, alcanzados por una variable en dos periodos, el corriente, y lo va a tomar en relación a un periodo de referencia que le decimos el periodo base. ¿Qué es lo que vieron lo que hice yo recién, que les dije aumentó un 10% con respecto a algo? ¿Sí? Entonces, el índice, por ejemplo, me va a decir que con respecto a ese 50 que yo estaba tomando como referencia, cuando pasó a 55 aumentaron un 10%, cuando pasó a 60 aumentaron un 20%, y así sucesivamente. O sea, la lógica del índice es esa, y para eso es importante, como les decía, definir ese periodo de referencia previamente, digamos. O sea, cuando uno empieza a construir el índice, decide qué periodo es el que va a tomar como referencia. Bien, por ahí resumo un poco las dos anteriores, que la serie de números índices, o sea, cuando uno tiene los índices, cuando digo serie me refiero a que tengo, por ejemplo, el de enero 2021, el de febrero 2021, el de marzo 2021, y así, o sea, tengo toda la serie, o sea, mes a mes. En general los índices se calculan mensualmente, no necesariamente, pero casi todos se calculan mensualmente. Y lo que me va a mostrar es la evolución que tienen eso, es que tuvo la variable, sean precios, o sean cantidades, o sea, yo sé, se puede hacer para cualquier cosa, o sea, podríamos hacer un índice de la altura de la gente, o sea, por ejemplo, de un niño y tomo como referencia cuando tenía 2 años, o sea, y después voy comparando contra esa medida que tenía a los 2 años. Se podría calcular para cualquier cosa. Nosotros vamos a trabajar con índices de precios, de volumen y de valor, como les decía hoy. Una pregunta, está media cortada Sí, porque se ve que extendí el coso, pero no dice más nada que lo que se ve ahí, dimensiones Si están asociadas. en la compu, pueden apretar el botón Alt y se les va a la parte de abajo y pueden leerlo. Sí, eso Sí, sí, pero es es para por No, el el al costado costado. me parece que dicen ellos. Pero eso es porque yo le erré cuando hice la diapositiva, se ve que extendí el campo de texto para que lo saco y... ¿no? Caray. Viste que ahí se ve bien, no me di cuenta que no se iba a ver en la pantalla. Ahí, a ver, vamos a mirar. No, pero se ve igual, ¿por qué no se ve?
Hay algo ahí que no está funcionando bien, porque vieron que en la diapositiva no se ve mal. No se me ocurre por qué puede ser. Ah, ya sé qué puede ser. A ver ahora. A ver ahí. Sí, ahí bien. Vieron que tenía un problema con el tamaño de la imagen que tenía arriba de la diapositiva y la diapositiva misma. Bien de bien. Igual no se cortaba mucho, pero sí se perdía una parte de lo que decía. Entonces, lo que decíamos es que se pueden construir índices de cualquiera de las dimensiones asociadas a las transacciones de bienes y servicios. O sea, cuando uno compra o vende algo, vamos a tener una cantidad, o sea, vamos a tener un precio de lo que compramos. Por ejemplo, voy a comprar 10 alfajores, 60 pesos cada uno, ahí tengo el precio, y voy a tener el valor, que es el valor total de la compra que voy a hacer. En este caso, si son 10 alfajores a 60 pesos cada uno, ¿cuánto sería el valor? 600. 600 es el valor total, ¿sí? Entonces ahí tengo las tres dimensiones asociadas a las transacciones. O sea, tengo el precio de la cosa que estoy intercambiando, la cantidad de cosas que estoy intercambiando, y como compuesta por esas dos dimensiones, tengo el valor que es como el total de plata. ¿Ah? Para cualquiera de esas tres cosas se pueden calcular índices. O sea, yo puedo ver si aumentó los precios, si aumentaron las cantidades, o si aumentó el valor, que puede ser a causa. O sea, por ejemplo, si yo les digo, estamos comprando alfajores, ¿no? Seguimos con los alfajores. Yo les digo que gasté el mes pasado 600 pesos en alfajores, y este mes gasté 1000 pesos en alfajores. ¿Por qué puede haber sido eso? Por cualquiera de las tres variables. Te estoy diciendo básicamente que aumentó el valor, o sea que ahí sí tenés un aumento en el valor seguro. Sí, y pues podés haber comprado más, Puedo haber o puede comprado haber más, subido el precio unitario. o puede haber subido el precio unitario, o una combinación de ambas, que no sabemos cómo sería. ¿Tá? Entonces, ahí es como importante saber que el valor cambia cuando cambia una de las otras dos, o sea, cuando cambia el precio o cuando cambian las cantidades, o cuando cambian las dos en conjunto, digamos. ¿Tá? Por ahí venimos. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bien, nos vamos a ir al ejercicio 1 de la práctica 7, que es teórico y habla del periodo base. Entonces, lo que hice en realidad fue traerlo para acá, porque como para empezar a hablar de índices precisamos hablar del periodo base, ya dejamos hecho esta práctica 7, y después el ejercicio 1, y no volvemos sobre él. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos dice es: respecto a la selección de un periodo o año base de un índice, responda a las siguientes interrogantes. Entonces, por ahí dice, bueno, ¿qué se entiende por periodo base? Y es esto que les estaba contando hoy, que es el periodo que se toma como referencia. Puede ser un mes, puede ser un año, que es el que yo voy a tomar. Bueno, a partir de acá empiezo a comparar con este periodo que voy a tomar como referencia. ¿Cómo lo elijo? Que es la segunda pregunta. Bueno, ahí tiene que tener como algunas características. Primera cosa, no puede ser un periodo atípico. ¿Por qué es esto de que no puede ser un periodo atípico? Porque en realidad, imagínense que yo comparo las edades de todos ustedes con la mía. O sea, lo que va a pasar es que todos ustedes van a aparecer muy jóvenes y todos medio parecidos, y la que soy distinta soy yo, básicamente. Entonces, comparar con una cosa que es muy distinta a lo habitual hace que todo lo demás parezca distinto a la base, o sea, distinto al periodo de referencia, y todo muy parecido entre sí. Y eso hace que se pierda parte de la información que tenemos en el índice. Entonces, lo ideal es que el periodo base, cuando uno lo elija, no haya habido una crisis, no haya habido una inflación muy alta, por ejemplo, que haya valores de los precios que sean disparatados. Es que
Es que sí, no me tiré abajo, estoy diciendo la real realidad. Entonces, lo que estamos diciendo es que el periodo no puede haber habido, yo sé, un tsunami en el año que vos elegís como periodo base. O sea, no puede haber pasado una cosa así como extrañísima. O sea, sería como poco deseable, por ejemplo, tomar 2020 o 2021 como periodo base de algo. Porque pasaron cosas, ¿sí? Pero ¿qué haces con ese año, por ejemplo? ¿No lo calculás? Lo calculás, pero no lo tomás como referencia. Tomás como referencia otro y ese te va a pasar, por ejemplo, que te va a dar que las cantidades vendidas van a ser mucho menores que en precios en años anteriores. O sea, sí lo calculás. Lo que no está bueno es que lo tomes como referencia, porque si no todo lo demás te va a parecer. Yo qué sé, justo ahora no hubo grandes problemas de precios, pero imagínense 2002, que había una inflación importante, o sea, los precios estaban re altos. Si vos tomas como referencia ese año, después todo lo demás te va a parecer maravilloso. Lo mismo ahora, o sea, a ver, si vos comparás todo contra 2020, todo te va a parecer que es maravilloso, porque 2020 fue un desastre. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es esos años o esos periodos no tomarlos como referencia. Eso creo que dice Lucas. Como tomar de base el 2020 con la pandemia. Que sea el promedio, que se parezca a una cosa estable, digamos. O sea, no es que sea el promedio, pero sí que se parezca a una cosa, a lo que pasa normalmente. Que no haya habido una pandemia, por ejemplo. ¿Sí? Eso es como el tema de que no debe ser un periodo atípico. Lo otro que tiene que pasar es que no esté muy alejado en el tiempo. ¿Por qué? Ahí hay como varios motivos. O sea, uno es que cuando uno elige un periodo, o sea, te va quedando viejo el periodo, ponele que elegimos como base, ahora tenemos como base del índice de precios al consumo, el IPC tiene como base 2010. Ya está quedando como viejo, digamos. ¿Por qué le pasa eso? Y si yo les digo que los precios son un 300% de lo que pasó en 2010, y es como raro, digamos, o sea, ya como que no me dice mucho. O si les digo que son 1.000.000% de lo que pasó en 1820. ¿Para qué me sirve esto que me está diciendo? ¿No? Entonces, tiene que estar como bastante cerca en el tiempo como para que uno pueda tener una referencia cercana. Eso por un lado. Por otro lado, las canastas, o sea, los conjuntos de bienes que vamos a estar analizando van cambiando en el tiempo. Y si uno no los actualiza, van quedando viejos. Por ejemplo, en el IPC de ahora está contemplado, por ejemplo, el precio de los DVD. ¿Alguno de ustedes usa un DVD en la casa? ¿Se acuerdan lo que es un DVD primero? Seguramente no, Sí, profe. ya no se usa más. Ya no se Para usa grabar más. cosas, pero no se usa. O de repente era muy frecuente consumir servicios de televisión por cable. ¿Cuántos de ustedes usan servicios de televisión por cable? ¿Ahora qué usamos? Yo ya ni miro cables ya. Seguramente pocos. Seguramente pocos, y en realidad ahora más. En casa se usa, pero la mitad no. Pero ahora, por ejemplo, casi todos deben tener Netflix o deben tener Amazon o HBO Max o alguna cosa de esas, ¿no? O sea, que es una cosa que en 2010 no se nos ocurría que podía existir. ¿Sí? Solo para el fútbol, dice Romani, sí, tal cual. En casa que no se mira fútbol no tenemos cable. O sea, entonces, cuando queremos ver un partido andamos buscando en dónde mirarlo, pero en realidad, como se mira muy poco, no tenemos cable. Entonces, lo que va pasando es que esa canasta, o sea, los bienes y servicios que estamos considerando en la canasta, van quedando obsoletos. O sea, si el periodo está muy alejado en el tiempo, lo que va a pasar es que eso nos va quedando viejo. Yo me acuerdo cuando cambiamos la base, y nos parecía una modernidad absoluta en 2010, que yo estaba trabajando en el INE en ese momento, sacamos el videocasetero y pusimos el DVD, y con eso nos habíamos modernizado un montón. Pero ya ahora, del videocasetero, el VHS, ya, de eso sí no saben ni lo que es ustedes.
Pero alquilar películas en el videoclub, ahí va. O sea, eran como cosas que antes de 2010 más o menos se usaban, pero después ya no. ¿Sí? Entonces, por eso es que no puede estar muy alejado en el tiempo, pues si estamos midiendo cualquier cosa. Imagínense que siguiera en la canasta del IPC el precio del videocasetero. O sea, o alquilar películas en el videoclub. O sea, no lo hace nadie hoy en día. ¿Sí? Y tercera cosa, y esto es un tema más práctico, es que para el periodo base se requiere en general información adicional, o sea, más información de la que se requiere después. Después vamos a ver cómo se construyen estas metodologías y van a ver que hay cosas que se calculan por única vez en el periodo base, o se miden por única vez en el periodo base. Entonces, una cosa, cuando se precisa información adicional, y el INE tiene que salir a recoger información adicional, ¿qué tiene que tener el INE para poder hacer esto? ¿Puedes repetir que no escuché? En realidad, si yo necesito información adicional y la voy a tener que salir a buscar, ¿qué es lo que voy a precisar? Ganas, pero además, si preciso encuestadores, preciso que estén Dinero. varios, plata. O sea, en realidad, una de las cosas por las cuales no se cambian los periodos base más frecuentemente es porque se precisa plata y no siempre hay plata para financiarlo. O sea, sale un dinero por ahí, recurso, dice uno. O sea, además de las ganas y de saber que el periodo base está viejo, necesitamos tener con qué hacerlo. ¿Ah? Y ahí es que muchas veces se complica y no siempre están los periodos base todo lo actualizados que debieran, porque en realidad se precisa hacer como toda una movida de recopilar cosas, y eso requiere recursos y no siempre están. Y como para que tengan idea para la nomenclatura posterior, vamos a decir que al periodo base le llamamos periodo cero. ¿Ah? Eso para que lo tengan, cuando una cosa, por ejemplo, es el P sub 0, ¿sí? Es el precio en el periodo base. O la cantidad sub 0 es la cantidad en el periodo base. O sea que todo lo que tenga referencia a 0 tiene que ver con el periodo base. ¿Ah? Eso como para que lo vayan ya incorporando para después. Y por ahí nos quedan las características deseables, y cómo seleccionamos, bueno, vamos a elegir un periodo que sea de estas características. ¿Ah? Y con eso queda hecho el ejercicio 1 de la práctica 7. Y como les decía, son preguntas de teórico. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es arrancar con índices de un solo producto, que son como más sencillitos, como para que después puedan entender con más facilidad los que son de varios productos que tienen como una mayor complejidad. Entonces, lo que vamos a hacer es, miren acá abajo, decimos, el P sub 0, imaginemos un índice de precios que son como los más intuitivos de ver, pero se puede hacer para cualquiera de los valores, ahora lo vemos, de las dimensiones de las transacciones. Entonces, yo digo, si el precio en el periodo 0 es 100, el precio en el periodo T, que es el actual, digamos, es X. Y lo que voy a hacer es una regla de 3, básicamente. Entonces, lo que hago es el P sub T por 100 dividido P sub 0. O sea, estoy resolviendo la regla de 3. Si ustedes se fijan acá arriba de la fórmula del índice de precios, la ecuación del índice de precios, me dice que un índice de precios del periodo T, esto para que vayan incorporando la nomenclatura, del periodo T, con base en el periodo 0, ¿sí? Es igual al precio del producto en el periodo T, dividido el precio en el periodo 0 por 100. Lo que estoy haciendo es resolviendo esta regla de 3 de acá abajo. P sub T por 100 dividido P sub 0. ¿Me siguieron ahí? Sí. ¿Sí, ok? Bien. Entonces, por ejemplo, si el índice me da 100, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Que son iguales? Que son iguales, porque lo de arriba
es igual a lo de abajo. Entonces, si lo de arriba es igual a lo de abajo, esto de acá me va a dar 1, y multiplicado por 100 me va a dar 100. Eso quiere decir que los precios no subieron, ni bajaron. Se mantuvieron iguales. ¿Qué pasaría si los precios subieron? Te tiene que dar más de 100, ¿no? Me tiene que dar más de 100 porque P sub T, o sea, el nuevo, va a ser más grande que el de abajo. Y si tengo algo más grande arriba, esto me va a dar mayor que 1, y cuando lo multiplico por 100 me va a dar mayor que 100. Por el contrario, si bajaron, lo que va a pasar es que P sub T va a ser más chico, por lo tanto esto me va a dar menor que 1, y al multiplicar por 100 me va a dar menor que 100. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Esto es como la lógica de los índices y de cómo se leen. ¿Sí? Índice igual a 100 es que se mantuvo incambiado desde el periodo base hasta ahora, o que ahora es igual que en el periodo base. Índice mayor que 100 me está diciendo que subió, que aumentó. Índice menor que 100 me está diciendo que bajó con respecto al periodo base. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando quiero hacer índices de volumen o de cantidades? Imagínense que en vez de volumen físico dice una Q de cantidades. ¿Sí? Hago lo mismo. La cantidad en el periodo 0 es 100, la cantidad en el periodo T acá abajo es X. Lo que hago es Q sub T por 100 dividido Q sub 0, y me va a dar el índice de volumen físico. Acá tengo que el índice de volumen físico del periodo T con base en el periodo 0 es el volumen físico en T, cantidad en T, dividido el volumen físico o cantidad en 0 por 100. Lo que estoy haciendo de nuevo es resolviendo esa regla de 3 que tenía ahí abajo. Profe, una pregunta. ¿Qué sería el volumen físico? El volumen físico son las cantidades, pero en realidad ya nos estamos preparando para cuando tengamos varios productos donde en realidad no son todos igualitos. Porque imagínense, acá tenemos por ejemplo, cuando vamos a los precios. O sea, si vos querés comparar el precio de una cosa en un periodo contra el precio de eso en otro periodo, tiene que ser exactamente la misma cosa. Imaginemos una cosa bien simple. Si yo les digo, tráiganme el precio de un alfajor, y les pido a cada uno de ustedes que me digan cuánto vale un alfajor. Cuéntenme, ¿cuánto vale un alfajor? Hay muchos alfajores distintos. Hay muchos alfajores distintos, ¿sí? O sea que yo tengo que decirle, tráeme el precio del alfajor de las Sierras de Minas, por decir algo, estoy haciendo publicidad, pero... ¿tá? Y que todos traigan el precio del mismo alfajor. Y que el mes que viene, cuando les vuelva a pedir el precio del alfajor, sea el alfajor de las Sierras de Minas. Y todos me traen el precio del alfajor de las Sierras de Minas. ¿Sí? Entonces, una cosa que sucede es que los productos, incluso si van a distintos almacenes, va a costar diferente, porque uno queda más cerca de un colegio de repente, y entonces ahí se vende más, y la gente está dispuesta a pagarlo más caro. Va a haber como diferencias también por el tema de la locación en donde está el producto, o sea, eso es todo diferenciación de producto. Entonces, cuando nosotros vamos a ver, decimos cantidades, y los productos son así como amplios, o es un conjunto de productos, decimos volumen, porque en realidad incluye no solamente la cantidad, sino también esta cuestión cualitativa de las pequeñas diferencias que hay entre un producto y otro. ¿Ah? Igualmente, por ejemplo, cuando se arregla el precio de los alfajores, el encuestador va y todos los meses trae el precio del mismo alfajor. Salvo que no exista más ese alfajor, pero todos los meses va y trae el precio de exactamente la misma cosa. Pues si no, lo que les va a pasar es que no es comparable. Un mes me traes el precio de los mini alfajores portezuelo, que son de este tamaño, y el otro mes me traes el precio de una abuelada. Parece que, no sé si siguen existiendo las abueladas, hace años que no como esos alfajores. Mi marido me hace que sí, que se ve que sí. Siguen existiendo, se ve que él come. Se ve que él come, yo no. Y en realidad, si voy a comparar el precio de un alfajor chiquititito con el precio de un alfajor enorme, o sea, me va a pasar que nada, me va a parecer que aumentó de precio, y en realidad no aumentó nada. Lo que me pasó es que le erré al alfajor que estoy trayendo. ¿Sí?
Entonces, lo de volumen físico va por ese lado, o sea, a los efectos prácticos es como sinónimo de cantidades, ¿tá? Pero tiene como esa cuestión de que incorpora cuestiones de calidad además de cantidad. ¿Quedó ahí un poco más claro? Sí, gracias. De nada. Entonces, por último, el índice de valor también se calcula de la misma forma. O sea, pongo el valor en el periodo 0, es el 100, el valor en el periodo t es x, este por este dividido este, o sea, me queda valor en t por 100 dividido valor en 0, y eso me da el índice de valor. De nuevo, índice de valor en el periodo t con base en el periodo 0 es igual al valor en t dividido el valor en el periodo 0 por 100. Habíamos dicho que el valor estaba compuesto por precios y cantidades, ¿sí? Y ahí lo que vamos a ver, que está en el recuadrito y que de nuevo no se ve como estaban diciendo recién, vamos a sacarlo para que podamos verlo. Un problema de diseño con las diapositivas ahí. Va a quedar más chiquito, porque la pero ahí se ve todo. Entonces, si yo multiplico un índice de precios por un índice de volumen físico, cuando estamos hablando de un solo producto, yo acá, si se fijan, lo que puse fue la fórmula del índice de precios, P sub T sobre P sub 0 por 100. O sea, sustituí cada uno por su ecuación, ¿sí? Q sub T dividido Q sub 0 por 100. O sea, acá tengo el índice de precios, acá tengo el índice de volumen, y dividí todo entre 100. Si yo miro, es uno de los dos 100 que está multiplicando arriba, se me va con el 100 de abajo, ¿estamos de acuerdo? Se me eliminan. Entonces me va a quedar, y voy a reagrupar, y me queda el precio en el periodo T, por la cantidad en el periodo T, que esto es el valor en el periodo T, como ponemos acá, dividido el precio en el periodo 0 por la cantidad en el periodo 0, en el periodo base, que esto es el valor en el periodo 0 por 100. Y si se fijan, esto que me quedó acá, es lo mismo que dice acá abajo como ecuación del índice de valor. Entonces lo que estoy demostrando es que si yo multiplico un índice de precios por un índice de cantidades o de volumen físico, y lo divido entre 100, el dividido 100 este es para sacar uno de estos 200 que tengo acá, que me sobra, ¿sí? Lo que estoy haciendo es calculando un índice de valor. O sea que puedo hacerlo, el índice de valor, o bien calculando el valor en el periodo t, calculando el valor en el periodo 0, y haciendo b sub t sobre b sub 0 por 100, o hacer el índice de precios multiplicado por el índice de volumen físico, y eso me va a dar también el mismo índice de valor, porque matemáticamente son iguales. ¿La demostración esa quedó clara? No, Sí, profe. ¿No? ¿Voy de nuevo? Por favor. Ahí voy. Entonces, lo que les decía es, yo lo que me planteé, pero porque ya sé que es así, ¿sí? Es que un índice de precios multiplicado por un índice de cantidades o de volumen físico, esto podría ser una Q, ¿sí? Dividido 100, es igual, lo que voy a demostrar, a un índice de valor. ¿Por qué pasa eso? Lo que estoy diciendo es, que en realidad, tengo acá, esto que tengo acá es el índice de precios. Es la misma ecuación que tengo acá, P sub T sobre P sub 0 por 100. Y esto que tengo acá es el índice de volumen físico, que en realidad, acá lo tengo planteado con BF, pero puede ser cantidades también. ¿Se acuerdan que dijimos que eran sinónimos a efectos prácticos? ¿Sí? Cantidad en el periodo T sobre cantidad en el periodo 0 por 100, y esto es el índice de volumen físico que tengo acá. ¿Sí? Y este
es el índice de precios. Y lo dejo dividido 100 porque era como lo había planteado acá. ¿Hasta ahí? Váyanme diciendo dónde se trancan. Y profe, hasta ahí va bien. Entonces, este 100 se me va con este 100. O sea que me va a quedar solamente uno de los dos 100. ¿Sí? Está multiplicando, esto está dividiendo, o sea, por 100 dividido 100, se anula. ¿Qué es lo que hice acá? Reagrupé. O sea, puse lo que está arriba, que es P sub T y Q sub T, que son estos dos, y lo que está abajo, que es P sub 0 y Q sub 0, que son estos dos de acá. Y dejé el 100 que me había quedado. ¿Sí? Habíamos dicho hoy que precio por cantidad es el valor. Entonces, en realidad, esto de acá, el valor en el periodo T, es el precio en el periodo T multiplicado por la cantidad en el periodo T. Imagínense que son los alfajores, y lo que estoy diciendo es que el precio del alfajor son 60 pesos por 10 alfajores que compré, me dio 600, y en el periodo 0 el valor del alfajor, o sea, imagínense que el precio era 50 en vez de 60, y que en vez de comprar 10, compré 5, y esto me dio 250. ¿Sí? Entonces tengo el valor en el periodo T, divido el valor en el periodo 0 por 100. Y acá, lo que hice fue decir, bueno, esto de acá, esta cuestión, es igualito a esto que tengo acá. Entonces, esto es un índice de valor en el periodo T. ¿Sí? Este es este. Este es este. La flechita esa me quedó espantosa. Pero... ¿ahí quedó un poco más claro? Sí, profe. Una cosa, Sí, dale. ¿por qué al principio al multiplicar también dividís por 100? ¿Dónde estoy al principio? Claro, cuando empieza la burbuja, dice índice de precio por índice de valor final. Para sacar un 100. Porque en realidad, porque voy a tener que sacar un 100 y yo ya sé que lo voy a tener que sacar. Entonces lo que estoy demostrando es que eso dividido 100 da el índice de valor. Si no estuviera dividido 100, me quedarían los dos 100 ahí, y me quedaría como multiplicado por 10.000. Precio por Bien. cantidad es igual a valor. Ah, gracias. ¿Está? En realidad el 100 está para eso, o sea, está para que no me quede multiplicado por 10.000 en vez de por 100. Bien, ahora lo que vamos a hacer es el ejercicio que es de un solo producto. Hagamos lo siguiente. Lo vamos a hacer, háganlo ustedes, a ver si... no, no lo hagan ustedes. Vamos primero a ver algunas cosas acá y después vemos. Esta también salió medio cortada, ¿Qué? la diapositiva. Sí, 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 sí. ¿Se puede ir un segundo para atrás? Puedo ir un poco para atrás. Ahí. ¿Precisás que te conteste algo o solo que vaya para atrás? ¿Ya están? Sí, ya vi que sos vos y todas tus otras voces. Pero no pasa nada. Tranquilo. Bien, vamos a solucionar esta diapositiva también. Y ahora sí nos vamos a estrenar. Ahí se ve poquito la última, pero igual no se lee. Ah, Clary, buen día. Buen día, perdón, no quería interrumpir. Tranqui, tranqui. Entonces,
Primera cosa que nos pide es, dice, proporcione ejemplos, por ahí nos dan datos de precios y de cantidades de algo, que es de un servicio, ¿sí? Entonces dice, proporcione ejemplos de servicios pasibles de ser consumidos, así como de su posible descomposición en precio y cantidad. Y si es fácil determinar una unidad homogénea de cantidad en los servicios. A ver, ¿qué servicios podemos consumir nosotros? Por ejemplo. ¿Qué servicios consumen ustedes? No sean bienes, que sean servicios. Internet, agua, transporte. Bien. Cuando querés, por ejemplo, vamos con el tema de Internet. ¿Cómo lo descomponemos en precio y cantidad? Supongo, por ejemplo, el paquete que contratás y cuánto, que sería uno. Tenés un paquete a un determinado precio. Y si el paquete es distinto, el que consumo yo, el que consumís vos, Un promedio. podéis ir por un promedio, pero un poco lo que apunta acá es que es muy difícil, en el caso de los servicios, establecer una unidad de medida. Por ejemplo, cuando hablan ahí, Sofía pone el transporte, ¿sí? Que es un buen ejemplo. Y en general a uno le cobran un boleto. Pero me cobran un boleto si me tomo el ómnibus por 2 paradas o si me tomo 2 ómnibus con un boleto de 1 hora. ¿Por qué no me cobran por el transporte que yo voy a usar efectivamente? Y también te cobran distinto, depende si estudias y esas cosas. Claro, pero ponele que una persona se tomó el ómnibus por 2 paradas y el otro se tomó uno para tomarse otro en la otra punta de Montevideo. ¿Por qué no le cobran diferente si uno usa más transporte que el otro? Y porque es difícil de controlar. Porque es El difícil precio de del boleto controlar, es así. difícil de medir cuánto usaste, cuánto no usaste, si el servicio es diferente, si no es diferente, si fuiste parado, si fuiste sentado, o sea, a ver, Es uno como que podría... no pueden hacer un boleto para cada uno de los casos. Entonces como que los van englobando. Bueno, ¿es fácil No sé cómo determinar una sería. unidad homogénea de medida para los servicios? No, No. hacemos lo que podemos. La respuesta es que se hace lo que se puede y se le pone un precio, pero es que no. Me acuerdo una vez que me subí al ómnibus y una señora me dice, yo tengo boleto para ir sentada. Yo la miré como diciendo tipo, ah, mirá, o sea, no sabía que se podía comprar un boleto para ir sentada. O sea, es cierto, es distinto si uno va sentado en un ómnibus vacío, así vas tipo parado así en un ómnibus que está lleno. Pero de hecho es imposible tomar en cuenta todas esas características del servicio como para poder diferenciarlo. Y esto pasa prácticamente que en todos los servicios. Si uno habla de, por ejemplo, un corte de pelo, posiblemente los varones paguen cortes de pelo más baratos que las mujeres. En Argentina sí te cobran distinto. Podés decir, hay boletos hasta dónde vas. Bueno, podés tener algunas medidas intermedias, pero en realidad nunca van a saber si fuiste sentado, si fuiste cómodo, si hacía calor en el ómnibus, si no hacía calor. O sea, igual siempre hay como cuestiones diferentes, pero posiblemente no sean tan... Nunca se ajusten totalmente a la calidad del servicio. Lo mismo, vas a un recital, te cobran la entrada, hay entradas diferentes, las que están más lejos, las que están más cerca, pero en realidad, si tenías una persona enorme puesta adelante y no viste nada, estaría siendo problema tuyo, digamos. O sea, por ahí me aportan. Yo la verdad que no he tomado nunca ómnibus en Buenos Aires, creo. O no recuerdo, capaz que alguno, pero muy poca cosa. Pero ahí tenés como destinos ya premarcados, digamos. Ahí va, en los interdepartamentales también podés decir hasta dónde vas, o sea, y te cobran diferente, pero tenés como tramos, ¿no? Profe, se te está cortando todo. Ay, bueno. Sí, internet es inestable. Sí, internet es inestable. Yo voy a quedar inestable con el internet. Ahí voy. Iré. Ya voy. Iré. Ya voy. Profe, está todo cortado. Si no se escucha. Ahí va, ahí va. Está.
A ver ahora, ¿verdad? Yo te escucho, estoy cambiando datos. A ver ahora. Ah, ahora se te escucha bien, ahora sí. ¿Sabes qué? Ahí cambio datos. Ahí debería andar bien. No sé, está como emperrado el tema de internet. Nunca me da tantos problemas. Espero que de tarde no se me corte. O poder encontrar una solución como estoy encontrando ahora. Pero está. Bien. Entonces. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí bien. ¿Sí? Ok, está. Les decía que en realidad hay como tramos, pero nunca vas a saber exactamente hasta, o sea, vos por ejemplo pedís, cuando te tomás el interdepartamental, como ponía por ahí Clara en el chat, te decís, o sea, tenés como distintas paradas en donde te cambia el precio del boleto, pero si vos te bajás en el medio de eso, no te cambia. Lo mismo si vos vas a un toque, a un recital, y pagás las entradas más caras, pero después resultó que en realidad se te sentó un grandote adelante y vos no veías, nada, ya pagaste la entrada y no tenés tramos. O sea, o el de la primera fila te sale lo mismo que el de la sexta o séptima fila. O sea, porque son las 10 primeras, por decir algo. O sea, es como que no te cobran, o el que está del costado, ¿sí? Sí, a Progreso de las Piedras sale distinto. Si te tomás por la costa, por ejemplo, tenés hasta Atlántida, o hasta Parque del Plata, o hasta no sé dónde, te sale distinto. Pero son como tramos siempre. Nunca es específicamente cuánto rato vos estuviste en el ómnibus. O por ejemplo, demora mucho el ómnibus. Es distinto el servicio si demoró mucho que si demoró poco. ¿Sí? Si fuiste sentado que si fuiste parado. Y todo eso no lo diferencian. Entonces, acá esto de, si bien hay veces que se puede aproximar mejor, ¿sí? Lo que va a suceder es que no es fácil determinar una unidad homogénea para ver las cantidades de servicio que la gente consume. ¿Ah? Entonces, lo que me pide por ahí es calcular para este servicio, que no sabemos ni qué es, y que alguien definió precios y cantidades, ¿sí? Que construyamos indicadores de precios, de cantidades y de valor. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, si lo logro, les voy a compartir un Excel para hacer esto más fácil. Este es el ejercicio 1 de la práctica 6. Tengo copiados acá los precios y las cantidades que tengo ahí, ¿sí? Y lo primero que me pide es un indicador que refleje la evolución de la cantidad consumida del servicio. Y cómo denominaríamos ese indicador y comentar el resultado obtenido. Lo que vamos a hacer es hacer los 3 indicadores, el de precios, el de cantidades y el de volumen, que lo piden en la parte A, B, C y D, respectivamente. A, B y C, perdón, respectivamente. Y después vamos a ir comentando cómo lo llamamos y qué... Eso que dice Clara, se hace grueso. O sea, se hace lo que se puede, digámosle. Entonces, para la parte A, lo que voy a tener es un índice que refleje la cantidad. ¿Cómo era que calculábamos este índice? Decíamos que era la cantidad es igual a la cantidad en el periodo t, esto estoy usando la ecuación que ya vimos hoy porque era así, dividido la cantidad en el periodo 0, y todo esto multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Para el periodo 0, tengo la cantidad en el periodo 0, porque es lo que me marca este periodo, dividido la cantidad en el periodo 0 de nuevo, porque estoy en el periodo base, además de ese ser el periodo base, estoy calculando el índice para el periodo base, por 100. Siempre en el periodo base me va a dar 100 porque estoy dividiendo una cosa sobre la misma cosa. ¿Sí?
Entonces es bueno saber que en el periodo base, cualquier índice en el periodo base da 100. Cuando voy al periodo 1, voy a agarrar la cantidad en el periodo 1, que es el T, digamos, en este caso, dividido la cantidad en el periodo base, y por 100. ¿Sí? Y me da 80. ¿Qué es lo que me está diciendo ese 80? Bajó. Que bajó. ¿Sí? ¿Bajó cuánto? 20%. Un 20%. O sea, es 20% más bajo de lo que era en el periodo base. ¿Es cierto eso? Sí. Sí, porque bajó de 5 a 4 y eso es un 20% más bajo. ¿Sí? Acá lo que vamos a hacer, para que quede más fácil, es, voy a hacer esto que es para que fije y me divida siempre entre el mismo número, entre el 5, digamos. Porque cuando voy al periodo 2, lo que voy a tener que hacer es el del periodo T, que es el periodo 2, dividido el del periodo base por 100. Un error frecuente que no quiero que cometan es dividir sobre el anterior. O sea, siempre se divide sobre el periodo base. ¿Sí? Acá lo mismo. Es el del periodo T, que es el 3 en este caso, dividido el del periodo base por 100. Bien. ¿Acá qué sucedió? ¿Qué me está diciendo este 90? Ahí bajó también y en el último subió. Bien, acá hay una cosa interesante. ¿Qué pasó con este 90 respecto al periodo anterior? Subió. Subió con respecto al periodo anterior, pero sigue siendo más bajo que en el periodo base, por eso sigue siendo menor que 100. ¿Se entiende? Mírenlo en las cantidades. O sea, había bajado a 4, ahora subió a 4,5, pero sigue siendo menor que 5. ¿Sí? Este 90 lo que me está diciendo es que es 10% más bajo que en el periodo base, no que en el periodo anterior. ¿Me están siguiendo ahí? Sí. ¿Sí? Bien. El 120, ¿qué me dice? Que aumentó. Que aumentó. ¿Cuánto con respecto al periodo base? 20%. El 20. 20% con respecto al periodo base. No sabemos cuánto todavía con respecto al periodo anterior, pero es 20% más alto que en el periodo base. ¿Sí? Bien. Esto para las cantidades. Esta es la parte A. La parte B me pide para los precios. ¿Qué hago? Lo mismo, pero con los precios de arriba. Lo mismo pero con los precios. ¿Y cómo hago lo mismo pero con los precios? ¿Cómo me quedaría ese índice de precios para el periodo 0? El primero 12 te va a quedar dividido 12 por 100. Ahí va. 12 dividido 12. Vamos a fijar este valor porque todos los vamos a dividir entre 12 por 100. ¿Sí? Y el primero me va a quedar 100. Como habíamos dicho ya. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es copiar la fórmula para abajo, pero ahora las repasamos una por una. Lo que hago es 14, que es el del periodo T, que es el periodo 1, dividido 12 por 100. Y me da 117. ¿Eso qué me está diciendo? aumento. Que aumentó el precio un 17% con respecto al periodo base. ¿Sí? Y acá hice 16 sobre 12, o sea, el del periodo 2, que es el periodo T, dividido el del periodo base por 100 de nuevo. Y me dio 133. De nuevo aumentó. ¿Sí? Y en el último, que aumentó con respecto al anterior y también contra el periodo base. Y en el último, hago el del periodo 3, que es el T, dividido el del periodo base y por 100. ¿Sí? Me da que bajó.
bajó pila, porque bajó de 133 a 92. Si lo miran en los precios, de nuevo, lo que pasó fue que aumentó 17%, acá aumentó otro poco, que no sé cuánto fue, pero 33% más grande que en el periodo base, y acá no solo bajó con respecto al periodo anterior, sino que llegó a estar más bajo que en el periodo base, o sea que dio menor que 100. Profe, Dale. tengo una duda. Entonces vos siempre sabes el porcentaje que aumenta o que disminuye con respecto al periodo base, pero no con respecto al periodo anterior. Ahora en 3 minutos vamos a calcular contra el periodo anterior, pero el índice Ah, así bien. peladito, digamos, te dice solamente cuánto el porcentaje con respecto al periodo base. Bien. En realidad, porque el periodo base siempre vale 100, y ahora cuando veas la variación, vamos a ver que, como es un caso particular, los 100 se anulan, entonces lo podés ver así derechito, pero como Pero lo el que periodo pasa es que, anterior no es 100, es más difícil. claro, ahí tendríamos que hacer otra regla de 3, por ejemplo, con el 117 igual 100, ¿no? Y algo así, en realidad es una variación, pero sí. Ah, Lo que haces es calcular una regla de 3 entre la diferencia entre 117 menos 133, perdón, 133 menos 117. El 117 es el 100, o sea que lo vas a poner abajo. sí. La diferencia dividido el más viejo por 100. Ahora lo Bien. hacemos. Pero es eso. Para saber cómo se calcula. Ay, perdón. P sub 0 y esto. Así les quedan las ecuaciones. Cuando voy al índice de valor, ¿cómo lo calculo? Con respecto a lo que acabamos de ver hace un ratito. Precio por cantidad. Primero hago precio por cantidad acá, es una forma, más precio por cantidad, que es este de acá. Y una vez que tengo todos los valores, que hago precio por cantidad para cada uno de ellos, ¿sí? Puedo hacer lo mismo que hice con estos, ¿no? 60 dividido 60, que es el del periodo base, por 100. 56 dividido 60 por 100. Y así, si yo dejo esto fijo, me puedo copiar la formulita todo para abajo. Sacarle a esto las comas espantosas que tienen. ¿Sí? Y hago lo mismo que hice con los otros dos, pero teniendo el valor. ¿Hay otra forma de calcular el índice de valor? Si pones para atrás las diapositivas. Índice de precio. Si pongo para atrás la diapositiva, dice Lara, sí, estaba la ecuación que es multiplicar el índice de precios Por la cantidad dividido 100. por el de cantidad dividido 100, exactamente. Más índice de precios multiplicado por el índice de cantidad y dividido 100. Cualquiera de las dos formas es correcta y debiera de dar, si no igualito, por algún redondeo, muy parecido. Ahí para tirar de la fórmula. Vieron que da lo mismo que daba hoy. Es lo mismo calcularlo de una forma que calcularlo de la otra cuando estamos hablando de un solo producto. ¿Sí? Y lo que preguntaban hoy, acá nos vamos a el 3. ¿Qué relación puede establecerse entre estos tres índices? ¿Sí? Que en realidad el índice de precios multiplicado por el índice de cantidad es el índice de valor dividido 100, ¿no? Una cosa que es como útil para estas cuestiones es, si ustedes ven que, por ejemplo, les pasa esto, le da 0,8 el índice.
Ahí me vieron lo que hice, ¿no? Pero si ustedes ven que calculan un índice y les dio 0,8, ¿qué se pueden dar cuenta? Falta el 100 multiplicado. Que te olvidaste de multiplicar por 100. O sea, un índice nunca les va a dar 0, o sea, nunca no, pero es rarísimo que dé 0,8. Tendría que ser un índice viejísimo en el tiempo. ¿Sí? Entonces ahí te das cuenta, digamos, o sea, los valores esperados son cercanos a 100, o hasta 200, o hasta 80, 90, pero no te puede dar 0,8, básicamente. Por lo menos revisalo si te da 0,8. Lo mismo acá. Vieron que yo les decía, dividido 100. Si se olvidan de multiplicar por 100, de dividir entre 100, ¿qué les va a pasar? Le va a dar un número enorme. O sea, 9300 no puede dar un índice. ¿Se entiende? Digo como para que tengan en claro errores frecuentes, que a veces uno le pasa, ay, me dio 9300 y no estaba en la solución. Y no, no estaba porque te olvidaste de 100. ¿Sí? Eso con respecto a cómo se calculan los índices y la relación que hay entre ellos. Y acá nos vamos a ir a lo que preguntaba hoy Paula, que son las variaciones entre los periodos. Lo que hacemos es, lo que decía, a ver, ¿qué me pregunta ahí? A no ser que sea Venezuela, si ahí te puede dar millones, pero entonces, es real que cuando hay periodos de mucha inflación, en los precios puede dar un índice alto, pero igual, ponele que como disparate te puede dar 200, 9300 es como una demencia. Ahí estaríamos haciendo una revolución. Entonces, un poco lo que decía hoy Paula, hacemos una regla de 3 para ver la variación entre un periodo y otro. Entonces, lo que vamos a decir es, el índice viejo, por eso la B corta, B es 100, y la diferencia entre el nuevo y el viejo es X. ¿Sí? Menos el índice viejo es X. Y vamos a resolver esta regla de 3. ¿Qué hacemos? El nuevo menos el viejo por 100 dividido el viejo, que es esto que tenemos acá. Nuevo menos viejo dividido el viejo por 100. O sea, lo que estoy diciendo es qué porcentaje representa la diferencia del índice viejo. ¿Sí? Y lo que hago es resolver esa regla de 3. La variación siempre la voy a poder calcular contra el periodo anterior, o sea que la voy a poder calcular a partir del segundo periodo que tenga disponible. Entonces, en este caso, si yo quiero ver la variación del índice de precios de cada periodo, lo que voy a hacer es, en cada periodo, el más nuevo, que es el de abajo, digamos, vamos a ponerle un paréntesis a esto, el más nuevo, menos el más viejo, dividido por el más viejo, y por 100. Vieron que acá lo que me sucede es que justamente el B8 es 100. Entonces, cuando yo multiplico y divido por 100, en realidad se me van estas dos cosas. ¿Sí? Esto de acá. Pero solamente porque B8 es 100. Entonces me queda B9 menos B8. Por eso es que yo hoy les decía, es un 17% más grande, porque estoy haciendo 117 menos 100. ¿Por qué puedo hacer eso con el periodo base? Porque el periodo base es 100, y esto se anula con este multiplicado por 100 de acá. Uy, ahí hice algo mal. Porque está puesto en porcentaje. Saquemos este 100. ¿Sí? Al poner en porcentaje lo que hace es multiplicarlo por 100 en el Excel solo. Es un tema de formatos. ¿Está? O sea que esto va a quedar multiplicado por 100 solito. Cuando voy al segundo,
hago, de nuevo, el más nuevo, que es el del periodo 2, menos el más viejo, que ahora no es el del periodo base, sino el del periodo anterior, ¿sí? Dividido el más viejo, y esto por 100. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Que en realidad B9 no es igual a 100, y por lo tanto esto no se anula. Por eso es que no se puede hacer la resta directamente. ¿Queda claro eso? Saquemos el por 100 porque ahora me lo va a multiplicar de nuevo por 100. Y acá hacemos la misma cosa. Vieron que en realidad 133 menos 117 no da 14,29, da 14, pero porque aparte los números son muy amigables, pero podría dar distinto. Acá, por ejemplo, si uno hace 133 menos 92, da como 40 y pico, ¿no? Vamos a hacerlo. Perdón, 92. Si yo fuera a hacer la diferencia pelada, digamos, me da menos 42. Y en realidad la variación es de menos 31%. ¿Por qué pasa eso? Porque la variación es un porcentaje. Porque es un porcentaje del 133. Entonces, en realidad, ese 42 es un 31% de 133. Ahí va. ¿Está bien? O sea, no se resta. En el único caso que puedo hacer la resta es en este del principio, pero justamente porque el B8 se me anula con el 100 que voy a multiplicar. Porque es el periodo base y el periodo base da siempre 100. Pero si no es contra el periodo base, no puedo hacer la resta pelada. ¿Sí? Voy a hacer variaciones. Y acá lo que voy a hacer es hacer lo mismo para los otros índices. Ahora les muestro cómo se dice. En realidad acá tengo el más nuevo menos el más viejo, ¿sí? Dividido el más viejo, y queda multiplicado por 100 por el formato del Excel. Y me dio 20%, menos 20%, que era lo que habíamos dicho hoy. Bajó un 20%. Cuando dan negativas las variaciones es que bajaron, y en este caso es un 20%, porque como les había dicho, se anulan el 100 con el 100 que está multiplicando. En este de abajo, lo que hago es el más nuevo menos el más viejo, dividido el más viejo, y multiplicado por 100, en este caso ya no se anulan, y vieron que la diferencia, que sería 90 menos 80, que es 10, ya no es lo mismo que la variación, porque en realidad ese 10 de diferencia que hay, los 10 puntos, son un 12,50 del valor anterior, que es un 80. ¿Sí? Entonces, como para hacer un análisis de esto, por ejemplo, acá tengo que el valor bajó, ¿sí? Bajó casi un 7%. ¿Por qué bajó el valor en el periodo 1? ¿Por qué habíamos dicho que podía bajar el valor de algo o subir? En este caso porque bajó el precio. Perdón, la cantidad. Bajó la cantidad, ¿sí? Hay uno de los dos que bajó. Subió, la cantidad bajó. El precio subió y la cantidad bajó, pero bajó más la cantidad, o sea, estoy comprando menos de esto, tanto menos que aunque el precio subió, lo que estoy gastando es una menor cantidad. ¿Sí? Acá me da que subió. ¿Por qué subió el valor? Porque subió el precio. Subió el precio y además subieron las cantidades. O sea que las dos cosas subieron y me dan una suba grande del valor. Y acá también bajó, igual que en el principio, pero acá sí, lo que bajó fue el precio. Sin embargo, las cantidades subieron. ¿Sí? Esto que tienen acá, esta ecuación es equivalente a esta de acá. En realidad, lo que se hace es desagregar esta división de n menos b sobre b, te queda
N sobre B y B sobre B. Ese B sobre B es el menos 1. ¿Me siguieron ahí? Sí. ¿Está? Entonces te queda N sobre B menos 1 y por 100, que es lo mismo. Imagínense que lo hago acá, hago el valor, es el nuevo dividido el viejo. ¿Se acuerdan que como ya estaba, le voy a restar 1, y como ya estaba multiplicado por 100, ya me queda? ¿Vieron que era exactamente lo mismo? Solamente que es otra forma de calcularlo. En general, está bueno saber que esto sale de una regla de 3, pero por lo menos a mí me resulta más práctico cuando lo voy a hacer en la calculadora, y más si estoy apurada, porque en realidad si yo hago N sobre B solo, por ejemplo, vamos a hacerlo acá, más el nuevo menos el más viejo, perdón, dividido el más viejo, me queda 0,93. Eso, menos 1, me puedo dar cuenta medianamente rápido, más si da positivo en realidad. Imagínense este, es más fácil. Me da 1,29, ¿sí? En realidad si lo pongo con más lugares después de la coma, me da 28,57 igual que acá, ¿sí? El menos 1 lo puedo hacer mental porque es cortarle el pedazo de acá, que está antes de la coma, y me doy cuenta que es 28,57 medianamente rápido. Entonces la cuenta se hace más rápido haciéndola de esta manera, si quieren. Ahí las dos cosas dan exactamente lo mismo, pero es como les quede más cómodo a ustedes para hacer los cálculos en la calculadora, ¿sí? O en lo que lo hagan en Excel. Acá te ahorrás poner los paréntesis, o sea, te ahorrás como un montón de cosas. Pero si se sienten más seguros con este otro, en realidad da lo mismo, y es de donde sale la ecuación. Y con respecto a lo que preguntaba Paula hoy al principio, es sí, o sea, cuando lo mirás así peladito y decís 33, que lo estás restando, es contra el periodo base, porque el periodo base es 100. En los otros casos tenés que calcular la variación como la acabamos de calcular acá. No sé si eso quedó claro. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Quedó claro, sí. Chat. Claro. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se calcula esto cuando son más de un producto. Y ahora esperemos que no se me haya ido de pantalla. Se fue, pero ahora lo acomodo. No sé por qué hice esto. Hice lío. Lío hice. Profe, Sí, ¿esta PPT la vas a subir después? sí, ahora cuando terminemos. Dale. La acomodo y la subo. Bien. Cuando tenemos varios productos, lo primero que vamos a ver es cómo se calcula un índice de valor. Y esto. Entonces, para calcular el valor, ¿se acuerdan que hacíamos P por Q? O Q por P, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que tengo acá es el valor en el periodo T, que es la cantidad en el periodo T, por el precio en el periodo T. ¿Por qué es este sub I? Porque en realidad estoy hablando de muchos productos. O sea, cada uno de estos es el producto I, el 1, el 2, el 3, el 4, y después los voy a sumar a todos. ¿Sí? Por ejemplo, va a ser el precio de la carne multiplicado por la cantidad de carne que compré, más
el precio de las camisetas multiplicado por la cantidad de camisetas que compré, más el precio del pan por la cantidad de pan que compré. ¿Sí? Símbolo de sumatoria lo que me indica es que voy a sumar en I, o sea, voy a sumar cada uno de los productos sub I que fui metiendo ahí adentro. Y eso lo hago para el periodo T, y así calculo el valor total de todo lo que compré en el periodo T, o sea, lo que gasté en carne, más lo que gasté en camisetas, más lo que gasté en pan, etc. Y también calculo el valor en el periodo 0, de la misma forma. O sea, voy a sumar precio por cantidad, pero ahora en vez de en el periodo T, en el periodo 0. ¿Sí? Y ahí obtengo un índice de valor del periodo, para el periodo T con base en el periodo 0. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. ¿Por qué en realidad voy a calcular el índice de valor así? Porque preciso pasar, o sea, yo no puedo sumar cantidades o sumar precios de cosas que son distintas. ¿Sí? Lo que voy a hacer es pasarlo a plata, y la plata sí la puedo sumar plata con plata. O sea, lo que gasté en carne, con lo que gasté en camisetas, con lo que gasté en pan, lo puedo sumar. Ahora, si yo quisiera mandar todos los precios de todas esas cosas que son distintas juntos, no podría. Y lo mismo me pasaría con las cantidades. Entonces lo que hago es pasarlo a plata. Y en este caso es el valor del periodo T comparado con el valor en el periodo base y por 100. ¿Dudas con respecto a esto, que es como de donde vamos a partir para lo demás? Está claro. Ok. Entonces, cuando quiero construir un índice de precios, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el valor varía? O sea, acá tengo una cantidad, imagínense que estoy pensando en uno de los productos, tengo una cantidad que es distinta, porque esta es la del periodo T y esta es la del periodo 0, y también tengo un precio que es distinto, porque este es el del periodo T y este es el del periodo 0. O sea que el valor puede aumentar, o pongámosle aumentar, porque aumentó el precio, o porque aumentó la cantidad. Yo ahora quiero un índice que solamente me mire la evolución de precios, pero no puedo promediar todos los precios, porque son todos precios de cosas distintas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular valores, pero los voy a calcular diferente. Voy a decir, ¿qué pasaría si las cantidades no hubieran cambiado? Es decir, si este Q fuera igual a este Q de acá abajo. Y para eso hay dos metodologías. La primera es la de Las Peires. Las Peires es un señor que se llama Las Peires, no es Las Peires. Entonces, lo que voy a hacer es decir, ¿qué pasaría si las cantidades fueran las mismas del periodo base? Entonces, en vez de calcular el valor y acá poner el Q sub i t, voy a poner el Q sub i 0, igual que abajo. ¿Qué es lo único que cambia si acá fuera Q sub i 0 y acá Q sub i 0? ¿No se cancelan? No se van a cancelar porque en realidad están sumados y no puedes cancelar la suma, pero de hecho lo único que cambia entre abajo y arriba son los precios. ¿Sí? Las cantidades son iguales, o sea que vos vas a tener un valor arriba que tiene las cantidades que se consumían antes multiplicados por los precios de ahora. Y abajo cantidades de antes y precios de antes. Lo que cambia son los precios. Entonces, un índice de precios de Las Peires para el periodo T con base en el periodo 0, me quedan las cantidades fijas en el periodo 0, y lo que dejo variar son los precios, que son, si se fijan, arriba los del periodo T y abajo los del periodo 0, y eso se multiplica por 100. Entonces, ¿por qué es un índice de precios esto? Porque lo único que cambian entre uno y otro son los precios. Estoy comparando dos valores, pero en realidad en el valor de arriba no cambié las cantidades, solo cambié los precios. Entonces, si acá me da una variación de 20%, sé que esa variación de 20% se debe solo a los precios, porque las cantidades no las dejé cambiar, hice de cuenta que estaban fijas. ¿Se entiende eso? Profe,
Sí, dale. Germán. El signo de sumatoria era para sumar todos los productos. Sí, es para sumar todos los productos. Eh, Estoy comparando dos valores, pero como les decía, al no dejar que cambien las cantidades, el cambio de ese valor, que antes decíamos, bueno, puede ser por los precios, puede ser por las cantidades, acá no puede ser por las cantidades, porque las cantidades que estoy tomando son iguales en uno y en otro caso. En este caso del índice de las Peires, voy a tomar las cantidades del periodo base como referencia. Básicamente lo que estoy diciendo es cuánto habrían subido los precios si la gente siguiera consumiendo lo mismo que consumía en el periodo base. La I minúscula significa que hay muchos productos y cada uno le llamamos I. O sea, va a ser una I va a ser la carne, otro I va a ser la camiseta, otro I, o sea, ¿sí? Si yo desagregara esa sumatoria, pondría P por Q de la carne, más P por Q de las camisetas, y eso, el carne, camisetas, sustituye a la I en cada término de la sumatoria. ¿Quedó mejor, Gastón? Bien. Entonces, el índice de Pasch hace lo mismo, deja fijas las cantidades, pero en vez de tomar las cantidades del periodo base, toma las cantidades del periodo corriente. O sea, vieron que las cantidades son iguales, arriba y abajo, pero en este caso, en vez de ser las cantidades del periodo 0, son las cantidades del periodo T. Y lo que varía entre arriba y abajo son solamente los precios. ¿Sí? Entonces lo que se dice es que los índices de precios toman como ponderador las cantidades. ¿Qué es lo que sucede con el índice de precios de Pasch? Lo que dice es ¿cuánto costaría? En realidad, el ejercicio que hacía el de las Peires, es decir, ¿cuánto costaría ahora comprar lo que se compraba antes? El de Pasch lo que hace es ¿cuánto hubiera costado antes comprar lo que se consume ahora? ¿Sí? La canasta que estoy tomando, o sea, las cantidades, son las de ahora y no las del periodo base. Acá lo que sucede es que estos ponderadores para cada T cambian. O sea, todos los años voy a tener que conseguir las cantidades de ese año, de ese periodo, de ese mes. ¿Sí? Entonces, lo que me va a pasar es que los ponderadores son variables. O sea, si bien arriba y abajo son iguales, lo que va a pasar es que cuando calculo el de enero, las cantidades van a ser las de enero. Cuando calculo el de febrero, las cantidades van a ser las de febrero. Los precios van a seguir siendo los de enero y los de febrero. ¿Sí? Los precios siguen siendo los del periodo base y los del periodo actual, pero las cantidades cambian en cada uno de los periodos. Entonces se dice que un índice de las Peires tiene ponderadores fijos, porque se toman los del periodo base y no se cambian nunca más, digamos, hasta que no se cambie la base. Y en Pasch tiene ponderadores variables, porque en realidad, si bien los dejo iguales arriba y abajo, lo que va a suceder es que cada mes tengo que cambiar ese Q sub T, porque es el Q del mes en el que estoy. Entonces, cada vez que va cambiando de mes, voy cambiando los ponderadores. ¿Me siguieron ahí? Sí. O sea, es importante que se den cuenta, digamos, que en realidad siempre estoy trabajando sobre esta fórmula, y cuando es un índice de precios lo que hago es que las cantidades sean iguales arriba y abajo. Si es un Las Peires, se deja fijo en el periodo 0, y si es un Pasch, se dejan iguales, pero en el periodo actual. Pero es la misma ecuación. Digo porque esto siempre después se entreveran con las ecuaciones, y en realidad está bueno que sepan como que son siempre iguales, solamente que cuando es un índice de precios las cantidades quedan fijas, y cuando es un índice de cantidades, vamos a ver ahora después de volumen físico, los precios quedan fijos. No tienen que dar lo mismo, ¿no, Santiago? De hecho, van a dar diferente, ahora vamos a ver algunas de las diferencias que dan, pero vos acá, por ejemplo, te va a pasar que vas a cambiar las cantidades y, por ejemplo, la televisión por cable va a ser cada vez menor cuando vas avanzando en el tiempo.
Entonces, el índice te va a dar otra cosa, porque acá vos suponés que la gente sigue consumiendo lo mismo que consumía antes. Y acá vas cambiando lo que van consumiendo todos los meses. Y ahí una cosa que sucede, y esto tiene que ver un poco más con micro, es que en general, si ustedes se acuerdan, cuanto mayor es el precio, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Disminuye. Disminuye. Yo, en un índice de las Peires, no recojo la ley de la demanda. Porque estoy suponiendo que el tipo, aunque le suban el precio, sigue consumiendo lo mismo que antes. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, en el índice de precios de Pasch sí se recoge la ley de la demanda, y cuanto mayor sea el precio, el tipo va a consumir menos, y por lo tanto ese producto va a pesar menos en el total. Y por eso dan distintos, como decía por ahí Santiago. Eso es por un tema de que estoy... Lo bueno de este es que en realidad vos comparás los precios de exactamente la misma canasta que tenías en el periodo base con lo que valdría ahora esas mismas cosas. La desventaja que tiene es que en realidad se te va desactualizando la canasta y cada vez es menos realista, porque los consumos de la gente cambian. Este otro es más realista, pero en realidad se te ensucia un poco, porque no son solo variaciones de precios, porque también vas cambiando los ponderadores todos los meses. Entonces no podés identificar claramente las variaciones de precios. O sea, si bien sirve para medir precios, para eso está hecho, en realidad no es limpita la variación de precios porque también incorpora los cambios en la canasta. En general, lo que sucede cuando el índice de lo que habla es de demanda, por ejemplo el IPC, que habla de consumo, lo que sucede es que el índice de las Peires lo sobreestima, porque en realidad supone que aunque suben los precios, vos seguís comprando lo mismo. Entonces, nada, supone que vos seguís gastando más en ese producto, cosa que no pasa porque vos por la ley de la demanda vas a comprar menos de eso. Entonces vas a compensar el aumento de precio con una disminución de cantidades. Las Peires lo sobreestima y Pasch va como por abajo, digamos. En el caso de índices de demanda, si el índice fuera de oferta, como puede ser el índice de precios al productor, pasa al revés porque lo que sigue es la ley de la oferta y no la de la demanda. Bien. Pregunte que no molesta, decía el vendedor, o sea, esto es como, así como fundamental para que puedan entender la parte de precios constantes de después. O sea, lo vamos a repasar, vamos a seguir con esto un tiempito más, pero es como la base de todo lo que vamos a ver de ahora en adelante es esto. Excepto por mercado de trabajo, que es distinto, pero... Bien. Cuando vemos índices de volumen físico, que lo que queremos ver es la evolución de las cantidades. Dale, Michael. ¿La diferencia entre cuál? ¿Entre Pasch y las Peires? Ahí voy. En realidad, si vos te fijás, arriba y abajo las cantidades son iguales en el Las Peires y las cantidades son iguales en el Pasch. En eso son igualitos. Pero si te fijas, las cantidades que usa acá son las del periodo base para las Peires y las cantidades que usa en el Pasch son las del periodo actual. Entonces, lo que yo les comentaba hoy es que las Peires lo que hace es preguntarse cuánto costaría hoy, por eso los precios de hoy, el periodo T, lo que comprábamos en el periodo base, las cantidades del periodo base. Y Pasch lo que hace es preguntarse cuánto hubiera costado en el periodo base, precios del periodo base, lo que consumimos hoy. O sea que va actualizando la canasta. O sea, este toma la canasta. O sea, las cantidades que va a tomar son las que consumimos ahora, y este otro toma como referencia las cantidades del periodo base. Ahí está la diferencia, básicamente. ¿Era eso? Bien.
Cuando vamos entonces a los índices de volumen físico, de nuevo partimos del índice de valor, ¿sí? Y ahora lo que vamos a decir es, bueno, las cantidades sí quiero que varíen entre 0 y t, pero quiero que los precios me queden fijos para que no me afecten a la variación del valor. ¿Sí? Porque ahora lo que quiero ver es cuánto aumentan o disminuyen las cantidades. Y lo que voy a hacer es lo mismo que hice hoy. ¿Sí? Decir, ahora dejo para las Peires, dejo fijos los precios en el periodo base, vieron que arriba y abajo es P sub i 0, y las cantidades las dejo que varíen. ¿Sí? Entonces, cuando yo vea una variación del valor acá, se va a deber a las cantidades, porque los precios yo hice de cuenta que todo valía lo mismo antes que ahora. Eso se llama precios constantes, habitualmente. Lo que estoy diciendo es, ¿cuánto costarían las cosas que se consumen ahora si los precios no hubieran cambiado desde el periodo base hasta ahora? ¿Sí? Esto para las Peires, que toma como ponderadores fijos los precios del periodo base y deja variar las cantidades. Cuando voy a PASH, es análogo a lo que hicimos para los precios. Lo que vamos a hacer es que para ver la variación de cantidades, dejamos los precios iguales arriba y abajo, pero en vez de ser los precios del periodo 0, son los precios del periodo t. Y acá lo que me estoy preguntando, digamos, es cuánto valdrían las cosas de antes si los precios hubieran sido los de ahora. Y comparo con lo que valen ahora efectivamente. O sea que cuando tengo un índice, cuando quiero obtener un índice de precios, dejo fijas las cantidades. ¿Sí? Si es un Las Peires, en el periodo base, si es un PASH, en el periodo T. Si lo que quiero ver es la variación de volumen físico, dejo fijos los precios. Si es un Las Peires, los dejo fijos en el periodo base, y si es un PASH, los dejo fijos en el periodo T. ¿Quedó ahí? ¿Dudas, preguntas e interrogantes? Queda claro, me dice Elisa. Esto, en todo caso, repásenlo, mírenlo, traten de hacerlo, de deducir el... ¿Cómo se llama? A partir de la fórmula de valor, sacar los otros, dejando fijo una cosa en el periodo base, en el periodo actual, o sea, probar a construir uno y otro, para de última la clase que viene, el miércoles, si quedan dudas o hubo algo que no salió, preguntan. ¿Ah? Esto es como, de verdad, es súper importante porque vamos a seguir utilizando esto durante el resto del curso. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de un solo producto dijimos que un índice de precios multiplicado por un índice de volumen físico o de cantidades dividido 100 daba un índice de valor? Ahora, como son de varios productos, y esto tiene sumatorias y cuestiones, no es tan sencillo el asunto, y se puede demostrar, y lo tenemos por ahí abajo, ahora les muestro cómo, que en realidad eso solo pasa si es un PASH y un Las Peires. O sea, si el índice de precios es de PASH, el de volumen físico tiene que ser un Las Peires para que multiplicados queden un índice de valor. Y si el índice de precios es de Las Peires, el índice de volumen físico tiene que ser un PASH para que multiplicados den un índice de valor. Si no son uno y uno, no dan el índice de valor. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo dijo? Que en realidad, cuando vos multiplicás un índice de precios por un índice de volumen físico, da un índice de valor. Pero en el caso de varios productos, tienen que ser un índice de PASH y un índice de Las Peires. Si son los dos de PASH o los dos de Las Peires, no funciona. ¿Ahí quedó más claro, Leandro? Sí, sí. ¿Ah? Y ahora les muestro por qué. Cuando lo que dice acá fue,
plantear la fórmula del índice de precios de Pasch, o sea, entonces, índice de precios de Pasch por índice de volumen físico de las Peires, dividido 100, y lo que hice acá fue desagregar. Esta es la fórmula del índice de precios de Pasch, que como se pueden fijar, es las cantidades que dan iguales arriba y abajo en el periodo T, porque es un Pasch y es un índice de precios. Los precios es lo único que varía, multiplica por 100, y acá el índice de volumen físico de las Peires. Bueno, como es volumen físico, lo que queda igual arriba y abajo son los precios, y como es un las Peires, es en el periodo base. ¿Sí? Y los multiplico. ¿Qué es lo que sucede acá? Que en realidad este es igualito a este de acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y este 100 se va con este 100. ¿Qué es lo que me queda? Q sub IT por P sub IT, o sea que esto es el valor en el periodo T, dividido Q sub I0 por P sub I0, que este es el valor en el periodo 0, y esto multiplicado por 100. Que eso en realidad es el índice de valor. O sea, valor, varían las cantidades y varían los precios, y multiplica por 100. ¿Sí? Y acá abajo pasa exactamente lo mismo si el índice de precios es de las Peires. Lo que voy a tener es que dejo fijas las cantidades en el periodo 0, porque son las Peires, para que varíen los precios. Y el índice de volumen físico lo que hace es dejar fijos los precios, pero como es un Pasch, lo va a dejar fijo en el periodo T. ¿Sí? Ambos multiplican por 100, y todo esto lo divido entre 100 porque era lo que me había planteado acá. Lo que me va a pasar es que este es igualito con este, como se dividen se van, el 100 se me va con el 100 de acá abajo, y lo que me queda es el Q sub IT por P sub IT dividido Q sub I0 por P sub I0, que es el valor en el periodo actual dividido el valor en el periodo 0 por 100, y ese es el índice de valor. Si fueran los dos iguales, que no lo voy a poner acá porque es muy enrevesado, en realidad lo que pasa es que esto no se anula, porque no quedan dos términos iguales, y por lo tanto no se pueden anular y dar un índice de valor así limpito como sale acá. Igual como lo más importante de esta parte es que sepan que los índices solo dan cuando es 1 y 1. O sea, potencialmente nadie les va a pedir que lo demuestren. Pero está bueno que sepan que en realidad matemáticamente es lo mismo. O sea, plantearse el índice de precio de Pasch por IBF de las Peires, se anulan términos y queda un índice de valor. Lo mismo si es un índice de precio de las Peires con un índice de volumen físico de Pasch. Pero eso no pasa si los dos índices son iguales. Profe, una pregunta. ¿Los índices siempre, me refiero de estas partes, van a ser con el año base, ¿no? Sí, en realidad, a vos lo que te piden en general es que calcules el índice, o sea, el índice siempre tiene un año base, y siempre vas a tener las referencias, y después te pueden pedir que calcules variaciones, como hicimos hoy con los otros índices. Claro, pero o sea, solamente aplicaríamos la forma con el viejo cuando te piden variaciones. Si no, Exacto. sería año base. Si no, siempre vas al año base. Correcto. Bien. Por acá un resumen de estas cosas que hemos estado diciendo. Y tenemos ahí al señor Las Peires y al señor Pasch para que los conozcan las caras. Fueron los que se inventaron los índices estos hermosos. ¿Eran contemporáneos o fue uno primero después del otro? ¿Sabes que no me fijé cuando busqué las fotos, pero tiene más aspecto de más antaño Las Peires que Pasch, ¿no? De más viejo todavía. Creo que sí. No me fijé cuando se habían inventado los índices, pero sí busqué las fotos y me pareció como que la foto de Las Peires era mucho más, como que era, o sea, yo cuando los busqué las fotos, dije, se ve que se inventó antes el de Las Peires, pero la verdad no lo verifiqué. Porque me dio la sensación de más viejo Las Peires, pero nada.
preconceptos que uno tiene porque la foto está como más en formato abuelo, ¿no? Qué prejuiciosa, sí. Lo que pasa que el de las Peires es de cuando yo nací, y el otro me parece que es más nuevo. Las Peires nació en 1834, y Page, Lara. A ver si es más joven, efectivamente. Estoy buscando. Una pregunta, no sé. 1851, son casi contemporáneos. Es un tema de la foto nomás, somos unos prejuiciosos. Yo soy una Fallecieron prejuiciosa. cerca de los mismos años. Habría 10 que ver de cuándo se diferencia inventaron más o los menos. índices, pero tienen aspecto de ser casi contemporáneos o Claro, contemporáneos. claro. O sea, mi pregunta iba más por ese lado, porque capaz que, digo, no hay refutación del uno al otro y eso no. No, de hecho, cada uno tiene, como vamos a ver ahora, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, se siguen usando los dos. De hecho, hay un tercer índice que nosotros en el curso, está en el libro, pero le damos como muy poquito corte, que se llama índice de Fisher, que lo que hace es multiplicar el de Page por el de las Peires y dividir entre 100. Y ese se supone que es el mejor de todos, porque lo que hace es tomar como las bondades de los dos. Pero claro, para eso tenés que tener los dos. Y en particular el de Page es un índice que sale caro de construir en general. Entonces, casi siempre lo que se hacen son, para precios sobre todo, índices de las Peires. Salvo, ahora tengo por ahí anotado cuáles, pero hay algunos índices de precios que son de Page, por ejemplo el deflactor implícito del PIB, por ejemplo los de las importaciones y los de las exportaciones, esos son de Page. Pero porque la información ya viene de aduana, por ejemplo, con los precios y las cantidades de las exportaciones. Pero si vas a salir a relevar cantidades todos los años, te querés matar, para el IPC, por ejemplo. Sale carísimo. Entonces, en general, es más barato usar las Peires, más allá de sus ventajas y desventajas, y en general no tenés los dos. Pero como que el más recomendado es un índice de Fisher que tome los dos. O si no, Igual, la semana que viene tenemos curso de índices, así que capaz que nos iluminan con algo más, pero si no, otra fórmula que tampoco la vemos en el curso, se llaman índices encadenados, que lo que hacen es como tomar las Peires, pero irles cambiando la base cada muy poquito tiempo. Bien. Los índices de las Peires, o sea, la respuesta, por ahí no me acuerdo quién que había preguntado, es que no hay uno mejor que el otro, así a priori entre Page y las Peires. O sea, unos tienen unas ventajas y el otro tiene otras. El índice de las Peires entonces toma ponderadores fijos. Esto es importante que se acuerden que es ponderadores fijos el de las Peires y ponderadores variables el de Page, porque a veces piden, calcule un índice de ponderaciones variables. Y vos te tenés que acordar o saber que es el de Page. Tener anotado, no sé, ahora que con la modernidad. Pero en realidad es importante esto de ponderadores fijos y ponderadores variables, que se refiere justamente a que los de las Peires son fijos porque son siempre los mismos del periodo base, y los de Page son variables porque, como son los del periodo T va cambiando todos los meses o todos los años. ¿Sí? Cuando estamos en las Peires, el índice de precios pondera con las cantidades del periodo cero, y el índice de volumen físico pondera con los precios del periodo cero. ¿Qué quiere decir que pondera? Que es lo que deja fijo, y por lo tanto es lo que le da el peso a lo otro, que es lo que varía. Por ejemplo, un producto que se consume mucho, o sea que el Q sub 0 es grande, va a tener mayor peso que uno que el Q sub 0 es chiquito. ¿Sí? Esto termina siendo como una especie de promedio. Después vamos a ver que se puede calcular como promedio ponderado, y en realidad lo que estamos diciendo es que hay algunos productos que son más importantes en nuestra canasta que otros. Entonces aquellos que son más importantes, son los que gastamos más, van a pesar más, y aquellos que son menos importantes, son los que gastamos menos, van a pesar menos. En las Peires tiene como ventaja que requieren menos información, porque siempre las cantidades, por ejemplo, si fuera el índice de precios, son las del año base, las relevás una vez sola y después te quedas con eso forever. ¿Sí? Hasta que cambies la base no tenés que hacerlo de nuevo. En cambio, el de Page
todos los meses tenés que ir cambiando la información de cantidades. O sea que si fuéramos a hacer un IPC con PASH, tendríamos que todos los meses hacer una encuesta de gastos e ingresos, lo cual es imposible. O sea, es una encuesta que se lleva como un año hacerla, y en realidad da un trabajo infame, porque lo que te hacen es anotar todo lo que gastas. O sea, si sos el afortunado encuestado, tenés que anotar todo lo que gastaste en el mes, día por día, en todo lo que hayas gastado y qué cantidad. O sea, a lo cual, si eso se quisiera hacer todos los meses, es una infamia. O sea, entonces, como ventaja del índice de las Peires, que requiere menos información, y que a su vez, lo que comentábamos hoy, permite comparar las variaciones de precios, o de volumen, dependiendo de qué sea el índice, sin que se ensucie con los cambios en la canasta. ¿Sí? Y el índice de PASH tiene ponderadores variables del periodo T, lo que decíamos hoy. Entonces, cuando son precios, pondera con cantidades del periodo T. Cuando son volumen físico, pondera con los precios del periodo T. Requiere más información, porque siempre necesitamos estar actualizando o los precios o las cantidades, dependiendo de qué tipo de índice sea. Permite actualizar la canasta año a año, eso está bueno, porque en realidad no te va quedando el DVD en la canasta del IPC, o sea, es un bajón, ¿sí? Pero, de hecho, sirve. Y lo que decíamos hoy, que no dan los dos iguales, en realidad por acá dice que el índice de precios de las Peires da mayor que el de PASH, y el IBF de las Peires da mayor que el IBF de PASH para índices que miden demanda. O sea que es como que uno sobreestima y el otro subestima. Por eso es el índice de Fisher, que hace como un promedio de los dos, o sea, como que toma las ventajas de cada uno. Lo que viene después, y que hoy no nos va a dar el tiempo, es el ejercicio 2 de la práctica 6. Si quieren, les comento un poco cómo se hace, y si quieren probar a hacerlo antes del miércoles estaría bueno, así ya cuando lo resolvemos tienen idea, igual podemos tomar un ratito para eso. Pero básicamente lo que hace es pedirles, con base en el periodo 2011, hacer un indicador de volumen exportado, pero porque son precios y cantidades de exportaciones, ¿vieron acá? Entonces, lo que van a tener que hacer es, por ejemplo, si es un índice de precios, indicador de la evolución de los precios de exportación, considerando como ponderadores las cantidades variables. ¿Me está pidiendo un PASH o un Las Peires? PASH es. Es un PASH porque los ponderadores son variables, ¿sí? Y me está pidiendo un índice de precios, o sea que las cantidades tienen que ser iguales arriba y abajo. O sea que si voy a calcular el de 2012, ahí va PASH, por ahí, María. Si voy a calcular el de 2012, voy a hacer P por Q de 2012 más P por Q, sumatoria de P por Q. ¿Se acuerdan que eran los I? Que yo hoy les decía, en este caso los I son cereales y carne. O sea que es Q por P más Q por P para la parte de arriba. Y para la parte de abajo, voy a tomar las cantidades del periodo actual, porque es un PASH, y voy a hacer variar los precios. O sea que la parte de abajo va con el precio del periodo base. Entonces hago Q por P y Q por P para la parte de abajo. Después hago la división, multiplico por 100, y eso me da, digamos, el índice de precio de PASH. Y para 2013 hago exactamente lo mismo. En la parte de abajo tomo las cantidades del periodo base. Hice señas mal hoy, nadie me dijo nada. Porque en realidad estoy haciendo un índice de precios y lo que necesito dejar fijo son las cantidades. Ay, no, perdón, hice bien hoy. En realidad estaba dejando las cantidades fijas en el periodo T, arriba y abajo, y los precios, arriba tomé los del periodo actual, y abajo tomé los del periodo base. Cuando voy al 2013, voy a hacer P por Q y P por Q para la parte de arriba, todo lo del periodo T, y la parte de abajo son los precios
las cantidades del periodo actual, que van a ser las de 2013 ahora, y los precios del periodo base. Porque lo que tiene que variar entre el periodo base y el periodo actual son los precios. ¿Sí? Después me pide la evolución de los precios, considerando como ponderadores las cantidades, perdón. Leí la segunda, lo que pasa. Ahí fue que me entregué. El primero dice, un indicador de la evolución del volumen exportado, considerando como ponderadores fijos, como ponderadores los precios fijos del año 2011. Ahí que me está pidiendo. Payolas Peires. Si son ponderadores fijos. Ahora son las Peires, ¿sí? Y después me pide un indicador del valor, que lo puedo hacer con la fórmula de índice de valor o multiplicando, porque tengo un Pasch y un Las Peires, ¿sí? Me pide que le diga cómo se llama cada uno, que es un índice de volumen de Las Peires, un índice de precios de Pasch